Asalto al Congreso de los Diputados. Tejero irrumpe en la Cámara, pistola en mano. ¡Pierde todo el mundo! He tenido ocasión de hablar con Tejero. Yo tengo la conciencia tan limpia y tan tranquila de que fui a las órdenes del rey. Lo hice cumpliendo con mi obligación, nada más. Cuando irrumpió el jefe de prensa diciéndome que acababa de haber un golpe de Estado, como en criterio, pues dice, oye, en medidas elementales, porque el teléfono está intervenido, sin duda. ¿Qué ocurrió realmente aquel 23 de febrero de 1981? ¿Qué papel jugó el rey y los servicios secretos? Lo que ya no se puede decir es que al rey le dieron un golpe. El rey paró un golpe que le había puesto en marcha. Es que esto es así de simple. El CSIC pudo estar interesado en determinados movimientos anti-Suárez, está clarísimo. Se daban muchas circunstancias para que quien quería novelar una participación del rey, pues podía tener unos datos para poderlos utilizar. Quedan muchos documentos secretos, incluido el sumario de un juicio que absolvió a un tercio de los acusados. Hay quien apunta que desaparecieron los papeles clave. ¿Qué intereses movieron la intentona golpista? Tenemos que saber definitivamente si el rey estuvo o no estuvo. Y la mejor forma es desclasificar todos los documentos. Lo que vi cuando los tuve en mi mano, la monarquía estaba muy implicada en el golpe de Estado. En ese juicio realmente no se aclaró nada, pues porque ya el propio rey había dicho, el banquillo de los acusados, los que han salido y ni uno más. En 360 grados tiramos de los hilos del 23F. ¿Hasta dónde llega la mano del rey? ...23 de febrero de 1981. En este hemiciclo se celebra la investidura de Calvo Sotelo. En razón de nuestra difícil situación económica... A las 6:23 de la tarde irrumpe el teniente coronel Antonio Tejero con decenas de guardias civiles. ¡Pierde todo el mundo! La intentona golpista fracasa tras 18 horas de secuestro. Hubo un juicio y mucho se ha escrito sobre ello, pero 39 años después sigue habiendo grandes incógnitas. Investigamos lo que ocurrió antes, durante y después del 23F, con datos sorprendentes que cuestionan la versión oficial de un golpe que logró afianzar el papel del rey. Ponemos sobre la mesa las grandes incógnitas que rodean la versión oficial del golpe de Estado. ¿Estuvo el rey Juan Carlos implicado? ¿Qué papel jugaron los servicios secretos? ¿Qué fue de los golpistas y por qué el Consejo de Guerra absolvió a un tercio de los acusados? Los documentos del 23F están clasificados, amparados por la Ley de Secretos Oficiales. Aunque existe una teoría que apunta que los papeles más buscados no estarían bajo esa llave, una pista que nos llevará hasta una caja de seguridad. 3 meses después del 23F podrían haber sido robados en el asalto al Banco Central de Barcelona. Y es que hay quien sostiene que el nombre del máximo responsable del golpe sigue oculto. Arrancamos esta historia a partir del testimonio de políticos, periodistas y personal del hemiciclo que vivieron en primera persona lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981. El miedo y la tensión protagonizan las 18 horas que duró el secuestro del Congreso. Las dudas sobre lo que realmente estaba ocurriendo aún perduran. Hay una foto que es famosa y he llegado a la conclusión de que soy en el momento en el que Tejero dispara el diputado que más cerca está de la pistola de este individuo. Mi idea era subir las escaleras, ir hacia lo que es el bar de diputados para salir de lo que podía ser aquí, para escapar. Entonces, cuando iba por la mitad de la escalera es cuando se oye la voz de quieto todo el mundo, me giro, veo a Tejero, entonces ya bajé hasta el lado de taquígrafos, que es donde estuve hasta que comenzaron los disparos y entonces ahí mismo me tiré al suelo. Sí. Por supuesto me tiraron al suelo y me apuntaron con
con un rifle, con el agravante de que los escoltas iban armados y yo en algún momento pensé que podía haber una ensalada de tiros como si fuera una película del oeste y pensé que allí acababa todo. Tejero dijo textualmente, si hay algún diputado que hace algún gesto extraño, algún movimiento extraño, ustedes dispárenle. Los vi entrar. Paso en nombre del rey. Vi a Tejero, al suelo, todos al suelo. Me dijo uno de ellos, me puso una metralleta aquí y me dijo, al suelo. No me está viendo que al suelo no me cree problema. Digo, no, yo estoy trabajando y no voy a trabajar en el suelo. Entonces, digo, ¿aquí quién manda? ¿Cómo que quién manda? La autoridad. Digo, sí, ¿pero qué autoridad? Entonces me llevo a Tejero. ¿Y por qué no se quiere tirar al suelo? Digo, porque tengo que trabajar. Y no voy a trabajar en el suelo. Y dice, ¿en qué trabaja? Digo, en periodismo. Ah, en periodismo. Pues esquiva. Y cuente que aquí no está pasando nada. La versión oficial de lo ocurrido el 23F sitúa a Tejero como único responsable y al rey Juan Carlos I como garante de la democracia al intervenir en el momento justo para detener a los golpistas. Una versión cuestionada por periodistas como Pilar Urbano. Según sus informaciones, el rey también jugó un papel en los preparativos del 23F. ¿Cuándo diría que empieza a gestarse el 23F? Pues que hay una fecha, incluso, hay una fecha, sí. Es un año antes. Hay una gran impaciencia por parte de los políticos, en concreto por Felipe González, por eso, y por la Internacional Socialista para que toque poder cuanto antes. Hay una gran impaciencia en Su Majestad el Rey, Juan Carlos. Los Borbones son un poco antojadizos en esto, ¿no? Utilizan a los hombres mientras son útiles y luego pues, se desenamoran y los sueltan. Y ahí se rompió la empatía, la amistad, el tuteo que había, ¿no? Entre Suárez y el Rey. Y llega un momento en que el Rey le dice, oye, no sé si te has dado cuenta, Adolfo, pero aquí parece que estemos a que, ¿qué dice el rey? Que me opongo. Y Suárez dice, bueno, yo más bien pienso lo contrario, que el rey dice, a ver, ¿qué me propone el jefe de gobierno para llevarle la contraria? La tensión entre el monarca y el presidente del gobierno crece tras el 1 de marzo de 1979, cuando Suárez gana las elecciones generales. El apoyo de las urnas abre para ambos un nuevo escenario. Empieza una etapa en la que Suárez toma sus propias decisiones. ¿Qué es lo que rompe esa relación? Pues empieza con una cosa, Suárez, no hay que olvidarlo, es un presidente del gobierno al que el rey puso a dedo. Hay un momento en que Suárez ya ha sido elegido por el pueblo, ¿no? Y cuando Suárez empieza a volar en solitario, ya empieza el rey a decir frases como que el que vuela en solitario se desorienta. Ya empieza el borboneo con B alta, las dos. Es que el rey está acostumbrado y ha heredado todos los poderes de Franco, y luego dice, lo habéis desplumado. Ya, pero con ese comportamiento el rey lo que hace es tratar de seguir actuando de la misma manera en que lo hacía durante el franquismo. El rey todavía no ha asumido que es un rey constitucional, que no toca bola, que el rey reina pero no gobierna. Según relatan testigos de la época como Pilar Urbano, al rey le cuesta asumir su papel dentro de la democracia. Y añade la periodista Natibel Preciado que las decisiones que empieza a tomar Suárez como presidente fueron cruciales para lo que sucedió después. El rey se fijó en Suárez porque se lo habían presentado de una manera muy positiva y tenía buena relación. Se fue diluyendo a medida que Suárez tomaba decisiones, quizá algunas en solitario, en el sentido de que el momento y el tiempo y la manera de comunicar la legalización del Partido Comunista sentó muy mal, por supuesto, en las Fuerzas Armadas y en otros círculos. Entonces empezó a distanciarse, se empezó a quedar solo. Cuando digo que Suárez estaba solo, le habían dejado solo sus propios compañeros de coalición, de partido. Le habían dejado solo lo que llamamos entonces los poderes fácticos. Dentro de los poderes fácticos estaba, por supuesto, la parte de la Iglesia más reaccionaria de la época, en la Embajada de los Estados Unidos, la CIA, en fin, estaba todo el mundo en contra de él. Era realmente un político solitario. La idea de moverle la silla al que gobernase estaba en todos. Todos estamos conspirando, porque es que en cualquier tertulia, cenáculo, donde hubiese tres políticos, un militar, un embajador, un empresario, ya estábamos diciendo quién tiene que gobernar y cómo hay que gobernar. El momento político es como un polvorín donde las resistencias franquistas chocan con el intento de apertura democrática. En medio, el presidente al que todos quieren mover la silla. Adolfo Suárez, cada vez más aislado, también por su propio partido, una UCD que avanza hacia su descomposición. Adolfo Suárez
Hay un momento que dice, no sé si la gente se está dando cuenta de que estamos negociando los estatutos de autonomía, estamos haciendo el estado de las autonomías, dice, y de ser 3 autonomías históricas, la gallega, la catalana y la vasca, a que sean 17. Estamos haciendo el Estado de las autonomías y a la vez estamos haciendo todas las estructuras del Estado. Sí, es un momento importante además, porque aprobado el Estatuto de Guernica se está negociando en ese momento además el concierto económico. El concierto económico, que es por lo que no querían que el rey fuera todavía al País Vasco, porque decían, no es el momento, no vamos a aplaudirle porque todavía no hemos terminado. Entonces Suárez dice, estamos haciendo la Casa del Estado y la Casa de las Autonomías, que es lo mismo, y hacer que se sientan que las autonomías son del Estado. Dice, y esto no sé si es de titanes o de locos. La situación en Euskadi también pudo influir en los acontecimientos. Días antes del golpe de Estado, el 4 de febrero, el monarca realiza su primera visita a la Casa de Juntas de Guernica en acto oficial, una decisión que enfría aún más la relación del rey con el presidente. Contextualicemos desde Euskadi. El Estatuto de Guernica acababa, como quien dice, de aprobarse en 1979 y el gobierno vasco del lehendakari Carlos Garaikoetxea trataba de negociar la arquitectura del autogobierno. Pero cualquier avance hacia un nuevo modelo de Estado era visto como una amenaza por los nostálgicos de la dictadura y los pasos vascos provocaban auténticos terremotos. El propio lehendakari Garaikoetxea nos explica cómo vivió el 23F. Unos días antes, unas semanas antes, los reyes habían visitado la Casa de Juntas de Guernica, en una visita que podía interpretarse como de respaldo al autogobierno vasco, que en aquellos momentos, bueno, pues estaba tratando de articularse y fortalecerse, ¿no? ¿Pudo tener algo que ver el golpe de Estado con aquella visita? Yo creo que el golpe de Estado se estaba forjando hace mucho tiempo. De hecho, habían existido algunos conatos y algunas operaciones antes y después del 23F también. En la época de Calvo Sotelo hubo 2 por lo menos que yo recuerdo. Lo que estábamos era en el momento crítico de algunos desarrollos del autogobierno que precisamente se consumaron justamente después del golpe. Por ejemplo, el concierto económico. Estaban al pil las reivindicaciones, las tiras y aflojas, y eso, cuando se junta el hambre y las ganas de comer, habiendo gente que estaba con muchas ganas de dar el golpe, pues creo que contribuyó a una mezcla explosiva ambiental para que se produjera. Como ocurriera con la legalización del Partido Comunista, a los militares no les gustaba que se reconociese el derecho al autogobierno de las diferentes nacionalidades. La cuerda se iba tensando cada vez más. Lo recuerda Joseba Azcárraga, por aquel entonces diputado del PNV, que vivió desde su escaño la intentona golpista. La mayor crispación de este golpe de Estado y lo que más se estaba introduciendo en el ámbito cuartelero es fundamentalmente el desarrollo del autogobierno, menos en Cataluña y más en el caso de Euskadi. Yo creo que había un malestar que se había introducido entre los cuarteles y se estaba tratando fundamentalmente de imbuir en las mentes de este tipo de gente que lo que se estaba haciendo es desmembrar ese concepto de la España unitaria que ellos siempre han tenido, ¿no? Ese intento de golpe de Estado se produce después de otros hechos anteriores muy cercanos en el tiempo, como fue el asesinato de José Arregui en una comisaría de Madrid, a la semana siguiente el asesinato del ingeniero de Lemoniz, José María Rian, y a continuación se produce el golpe de Estado. O sea que fue un mes, el mes de febrero, muy tenso y sinceramente tampoco sabíamos en qué podía desembocar aquella situación. En este punto, el choque de los militares con el gobierno de Suárez ya es frontal y el rey es el destinatario de las quejas del ejército. De hecho, el monarca da audiencia a todos los agentes del poder. Se convierte en receptor y catalizador de un malestar creciente. El rey tiene un poder no escrito, que es el poder de audiencia. Entonces, eso tiene un peligro. Pues que oye. ¿Y a quién oye? Oye a los banqueros, oye a los empresarios, oye a los militares. Estos mismos van a decirle, si no, esto se tiene que acabar. El ejército está bien que tenga que responder, garantizar la integridad territorial, pero no pueden ser los garantes del cumplimiento de la Constitución, del orden constitucional. No, porque estos querían ser un poder militar, ejecutivo, legislativo, judicial y militar. Entonces, se sienten moralmente cargados de razón para que cambie la situación y cambiarla ellos.
Consciente de la inquietud golpista en los cuarteles militares, Suárez, junto a su ministro de Defensa, el general Gutiérrez Mellado, toma la decisión de dispersar a los militares. El periodista Antonio Rubio, autor de 2 de los dosieres fundamentales sobre el 23F, apunta a un hombre clave, el general Alfonso Armada, quien estaba liderando las reuniones conspirativas que buscaban acabar con el presidente. El panorama político estaba muy caliente. Un sector de los militares pensaban que Suárez y Gutiérrez Mellado tenían secuestrado, entre comillas, al rey. De ahí que de alguna forma intentaran justificar esta dinámica, sin olvidar en ningún momento que Alfonso Armada estaba en Lérida. Y en Lérida tiene reuniones con algunos miembros del PSOE. Suárez y Gutiérrez Mellado hicieron una cosa muy interesante. Una especie de ajedrez, de tablero de ajedrez, donde movieron unas fichas de generales conspirativos, conspiratorios y golpistas, no demócratas, y con mando en plaza. Entonces los mandaron a las periferias. Y Armada, como dice Suárez, a tomar el aire en Lleida, en el Pirineo. Entonces el rey quería traerse a Armada a toda costa aquí. Y lo consigue en un momento que Suárez se ha ido a Sevilla. Nos detenemos para situar al exgeneral Alfonso Armada, pieza fundamental en el intento de golpe. A Armada se le atribuye haber dirigido la operación y es amigo personal del rey Juan Carlos. Fue su instructor militar, siendo Juan Carlos príncipe y secretario general de la Casa del Rey entre 1975 y 1977. Armada, que era muy cercano al rey, y Milán del Bosch, sobre todo Armada, iba a contarle la inquietud que había en España en ese momento, la situación caótica, el paro, el malestar en las Fuerzas Armadas, o las críticas que había a Adolfo Suárez, que eran continuas y por parte de todos. Yo creo que lo que interpretó Armada es que en esas conversaciones el rey nunca probablemente le echó de allí ni le dijo ¿qué estás diciendo? El rey era consciente de que había ese malestar y de que había que sustituir y hacer algo, o que había que convocar elecciones, o que había que sustituir a Adolfo Suárez, y eso hizo que los más cercanos y afectos, como eran Armada, y de Armada se lo transmitiese a Milán, pensaran que a lo mejor al rey no le parecía mal aquel montaje que querían hacer, que era un golpe blando, que luego se convirtió en un golpe duro gracias a Tejero. Otra de las personas clave en la conspiración militar es el capitán Milán del Bosch. Fue quien ordenó la ocupación militar de Valencia y también mantuvo relevantes encuentros con el rey Juan Carlos. El expresidente del Congreso, José Bono, diputado socialista en el 23F, documenta en su libro Se levanta la sesión una conversación entre Milán y el rey que pudo ser determinante. Un episodio que le confiesa al que fuera jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo. La mano derecha del rey revela momentos clave con Juan Carlos de Borbón como protagonista. Y Sabino me cuenta que efectivamente cuando salió el general golpista del despacho del rey, le preguntó al rey cómo ha ido el asunto. Y el rey le dijo, Sabino ha ido muy bien, porque le he dicho lo que él venía a contarme. Claro, es una respuesta que tiene posibilidad de muchas interpretaciones. ¿Cómo la interpreta usted? Pues yo le interpreto que el rey sabía que Milán era un militar levantisco, que probablemente no iría allí a defender ardientemente la Constitución, y a lo mejor el rey pensó que una manera de apaciguarlo, de tranquilizarlo, de evitar que consumara sus intenciones no democráticas era darle la razón en algunas de sus reflexiones. ¿Alguna vez ha hablado con el rey Juan Carlos sobre ese encuentro? He hablado muchas veces con el rey y sobre el 23F, pues también en alguna ocasión. Él está perfectamente persuadido de que paró el golpe. Eso es evidente. Algunos militares pudieron participar porque creían que el rey apoyaba el golpe. Es posible. Pues hay quienes han puesto en duda que la presencia del general Armada,
que fue condenado en el Consejo de Guerra por golpista, y el general Armada era un hombre muy cercano al rey. O sea, se daban muchas circunstancias para que quien quería novelar una participación del rey de alguna manera en aquellos hechos, pues podía tener unos datos para poderlos utilizar. La conspiración va cogiendo forma en la sombra, con varios planteamientos golpistas de los que el rey, al parecer, tiene constancia. La postura que adopta a partir de este momento marcará lo que sucederá el 23F. En este contexto, con este caldo de cultivo, ¿el rey sabe que algo se está cociendo y trata de frenarlo? El rey quiere que a Armada le diga a Milans del Bosch que frene, porque Milans es el que tiene prestigio para frenar los golpes. Son 11 capitanías generales y no en todas estaban conspirándose, pero se unían, ¿no? Se reunían. El rey sabe esto, que hay ese descontento, ¿no? Pero por otra parte le ofrecen otra cosa. Y ahora aquí viene lo importante. En mayo del 80 sube a Zarzuela un hombre que subía bastante, comandante Cortina, del CSIC, Servicio de Inteligencia. Sobre el jefe de operaciones especiales del CSIC, José Luis Cortina, siempre ha existido la duda de si actuó solo como asesor del rey o como una pieza fundamental del golpe de Estado. Lo que se sabe hasta ahora es que tras el 23F fue acusado de servir de enlace entre el general Alfonso Armada y el teniente coronel Antonio Tejero. Nunca fue condenado. La fórmula que el CSIC, Cortina y el CSIC ofrecen al rey era, sin salirnos de las costuras de la Constitución, con la liturgia y los formalismos de la Constitución, el único modo de que un presidente de gobierno deje la presidencia es o que se muera, o que dimita, o quitarlo, con una moción de censura. El CSIC pudo estar interesado en determinados movimientos anti-Suárez, está clarísimo. Y es uno de los elementos también que contribuyó al estado de malestar. Lo que no se sabe exactamente es en qué medida fue decisivo. El que estuviera el rey o no estuviera el rey implicado en el tema del 23F nunca se ha podido documentar ni se ha podido sostener. Lo que sí se ha podido demostrar y acreditar es que los servicios secretos de aquel momento, el CSIC, montó un operativo especial que dependía de lo que era la agrupación de operaciones especiales o misiones especiales que dirigía José Luis Cortina. José Luis Cortina fue, digamos, haciendo determinadas reuniones, incluso llegó a reunirse con Tejero, y dio cobertura al tema del traslado de los guardias civiles del cuartel de Príncipe de Vergara en Madrid hasta el Congreso. 8 meses antes del golpe, en julio de 1980, ya se buscaba dar salida a Suárez y pasar a un gobierno de concentración. Así lo relata la periodista Pilar Urbano, que investigando sobre el 23F descubre una conversación del jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, con su amigo y también militar José Ramón Pardo de Santayana, que da muestra de lo que estaba pasando en Palacio. Sabino lo recibe diciendo: hombre, por fin el rey se ha caído del burro respecto a Suárez. Esa es la frase. ¿Qué quieres decir? Dice, pues nada, que hay una operación en marcha para que este hombre abandone, se vaya. ¿Y quién va a presidir eso? Un independiente. Dice, un independiente, un político, un banquero, un militar. Armada. Dice, hombre, eso sí. El nombre del general Alfonso Armada como presidente de un gobierno de concentración habría estado, por tanto, desde los inicios de la conspiración. Pero Suárez toma una decisión que no estaba prevista. El 29 de enero de 1981 dimite como presidente y echa por tierra la idea de una moción de censura para echarle del gobierno. Se está gestando una moción de censura para quitar a Suárez de en medio, pero Suárez dimite y el golpe sigue adelante. ¿Qué ocurre? En un momento al rey se le calienta la boca. Están hablando los dos, están discutiendo, y hay un momento en que dice Suárez: ¿y qué solución hay? Otro presidente. Dice, otro presidente. El rey no dice lo de la moción de censura. Dice, no, Suárez dice, no, hay otra solución también. Voy a disolver las cámaras y nuevas elecciones, dice el rey. Pues yo no voy a firmar el decreto de disolución. Esto fue muy importante. Entonces Suárez dice, ¿que no va a firmar? Dice, pues entonces estaría fuera de la Constitución o contra la Constitución. Dice el rey, bueno, pero podría ocurrir que hubiese una moción de censura, entonces no se pueden disolver cámaras. Al quitarse él, deja la diana vacía, ya no hay moción de censura, ya no hay Armada. Cuando ya el rey no tiene más remedio que
designar de candidato a Leopoldo Calvo Sotelo, que es al que han elegido con forceps los varones de UCD. Pero porque Armada ya se ha hecho a la idea de que él va a ser el salvador de la situación y presidente de gobierno. A Armada, el rey, ya le había puesto los patines y ya no se frenaba. Y otro que estaba motivado por acción desde siempre era Tejero. Yo creo que Tejero se metió en un golpe de Estado desconociendo que había otro golpe de Estado con mayor preparación y posiblemente que hubiera resultado incluso más peligroso que este. Tejero, yo creo, se adelantó a la existencia de un golpe profesionalmente más preparado y se fue al Parlamento acompañado de, bueno, pues García Carrés, que era un sindicalista del Sindicato Vertical, muy fascista, ¿no? Y algunos otros que, bueno, que con tal de dar un golpe a esa democracia que estaban haciendo, pues eran capaces de cualquier cosa, ¿no? Estalla el golpe de Estado. Tras la entrada de Tejero en el hemiciclo y los primeros minutos de desconcierto y disparos, el capitán Jesús Muñecas Aguilar, subordinado y amigo de Tejero, llama a la calma desde el estrado. Estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. ¿A quién se refería? ¿Quién era esa autoridad? Cuando Tejero comenzó a disparar, el diputado que estaba más cerca era José Bono, entonces secretario cuarto del Congreso. Bono fue uno de los encargados de redactar el acta oficial de los hechos, un documento que tardó 30 años en ver la luz. Usted fue uno de los redactores del acta de aquel día. 18 horas documentadas en este acta en el que, bueno, aparecen lo que con el tiempo, bueno, se da a entender como anécdotas casi, ¿no?, de aquella jornada, pero también momentos importantes, en el momento en el que se menciona a Milán y se le sitúa al frente de todo. ¿Qué le pasa a usted por la cabeza? Bueno, esa acta que usted muestra la hicimos básicamente entre el secretario primero, que era don Víctor Carrascal, de la UCD, y yo. Y por tanto casi todo lo que ocurría en el salón estaba siendo grabado primero por las cámaras de televisión española hasta que cortaron las emisiones, y durante prácticamente toda la noche por los teléfonos, perdón, por los micrófonos que estuvieron en la tribuna de oradores abiertos. Sentí miedo. Después sentí la inquietud de pensar cómo salimos de esta. Porque cada día podíamos ir pensando que habría un golpe, y cada minuto de aquel golpe nos percatábamos de que habían fracasado, porque la autoridad militar, por supuesto, que iba a venir, no venía, porque no teníamos noticias del exterior a través de algunos transitores que tenían los diputados de que hubiese un movimiento golpista. Luego, por tanto, pensamos que les iba mal. Las caras de los golpistas también iban decayendo de la euforia inicial, pero el problema es cómo salimos de aquí. ¿Sintió miedo, tristeza y sorpresa o podía esperar algo así? Eran tiempos convulsos y complejos y difíciles. Y es verdad que había militares con el deseo de dar golpes, y se hablaba de ello. Cuando entró Tejero al hemiciclo, yo no tuve duda de que era un golpe de Estado, porque mi vecino de escaño, Leopoldo Torres, me dijo: es Inestrillas. Se equivocó de nombre. Pero ellos dos habían salido entonces en una operación que se llamó Operación Galaxia, en otro intento también de subvertir el orden constitucional. La periodista Natibel Preciado recuerda de aquel día la tensión de Tejero, no solo con Suárez, sino con los militares Armada y Milans del Bosch. Estaba oyendo gritos a un tipo que era Tejero hablando con Milans, con Armada, o sea, estaban hablando porque el cuarto de los Ujieres es donde les metieron a Suárez y a Tejero para tener una conversación muy violenta, y además hablaban por teléfono Tejero también con gente. Entonces yo oía gritos, pero no sabía muy bien lo que estaban diciendo. Luego, al recrear esa conversación, que la recreó el Ujier, que estuvo presente todo el tiempo, Antonio, pues me di cuenta de que lo que yo había oído era cierto.
Antonio Chávez es uno de los sugieres que se encontraba aquel 23 de febrero aquí en el Congreso. Llevaba poco más de un año trabajando aquí y le tocó ser testigo de excepción. Desde entonces, señor Chávez ha trabajado aquí en la Cámara y tiene mil y una historias. Y bueno, aquella noche fue excepcional y me tocó vivirla. Hay un momento en que Suárez sale del hemiciclo y pide hablar con el responsable. En ese momento entraba otra vez Tejero en el hemiciclo y yo también, detrás de él. Los reúno a los dos, digo, bueno, aquí hay un cuarto. Y ahí comenzó un diálogo del que yo fui testigo, fui único testigo de ese diálogo que transcribí. Que todo el mundo, ¿Qué frase ¿no? en boca de Suárez es la que más le llama la atención? Yo recuerdo nada más entrar que él preguntaba ¿qué locura es esta? ¿No? ¿Y quién está detrás de esto? Tejero contestaba que todos. Yo recuerdo esa frase, todos. ¿Y quién es todo? Y en un momento determinado él dijo mi general. ¿Y qué general? Le preguntó Suárez. Él dijo Milán. Entre tanto, en Ajuria Enea, una llamada alerta al lehendakari Carlos Garaycochea y le obliga a abandonar Gasteiz por seguridad. Estamos ante un momento delicado en Euskadi. Hay miedo a perder los avances ganados. Se están negociando las bases del autogobierno vasco. ¿Dónde se encontraba usted aquel 23 de febrero de 1981 sobre las 6 de la tarde? Pues desgraciadamente en la cama, con una gripe descomunal, de manera que cuando irrumpió literalmente en mi habitación el jefe de prensa diciéndome acababa de haber un golpe de Estado. Para mí fue una sorpresa mayúscula. Como en criterios, pues dice, oye, medidas elementales, porque el teléfono está intervenido, sin duda. Así que por seguridad abandonan Ajuria Enea. Por seguridad y sobre todo por documentación comprometedora que pudiera existir, pues ponerla a buen recaudo. ¿Le puedo preguntar qué documentación se llevó? Poquísima, apenas una agenda. Dicho sea en chiste, ¿no? Pero bueno, algunos papeles que podían resultar más o menos prudente tenerlos a buen recaudo. ¿Papeles relacionados con el autogobierno, por ejemplo? Sí, de entrevistas y contactos, pues que no tenían por qué trascender. Cuando ya sale de Ajuria Enea, ¿consigue hacer llamadas? ¿A quién llama? Hombre, yo lo primero que trato es, si no recuerdo mal, es de contactar con Marcelino. Marcelino Oreja. Pero estaba en Madrid y no había manera de localizarle, ¿no? Dije, bueno, de todas maneras voy a llamar a la Casa Real directamente. Y allí se puso, si no recuerdo mal, el general Valenzuela y me hizo un ruego encarecido. Tiene previsto intervenir el rey. Agradeceríamos que no se adelantara hasta que él lo hiciera. No obstante, ya le llamaremos en cuanto estemos en condiciones de hacer. ¿Y le iban informando desde Zarzuela de cómo estaban las cosas? Sí, hubo 2 o 3 llamadas, ¿no? Sí, tuvo un primer contacto, pero luego se ve que el rey se metió en harina y supongo que estaría con los Milans de Bols y compañía, pues como para cortarles la conversación para atender al lehendakari, ¿no? Sí, sí. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero ¿quién fue realmente la persona que detuvo el golpe del 23F? La intervención del general Armada y el rechazo del teniente coronel Tejero a sus planes de gobierno son claves en este punto. Tejero incluso, yo creo que un momento determinado al cabo de la noche que se sintió engañado por sobre todo por el general Armada, ¿no? Aquello fue un espectáculo, fue una cosa bastante siniestra, entradas y salidas al hemiciclo de gente curiosa que hablaba con Tejero, salía, le traía notas, él apuntaba. Fue todo un complejo de cosas muy extrañas. Tejero era, por supuesto, no tenía iniciativa propia, era un peón que trataron de mover y es el que realmente precipitó la situación para que el golpe de Armada, que era el serio, era el que significaba que iban a participar determinados partidos en un gobierno de coalición con él de presidente, que es lo que quería, pues eso es lo que se hizo inviable. Hay una cosa que es muy importante y hay que valorar en la persona de Tejero. Él fue fiel a sus ideas. Y cuando Armada le traslada
el gobierno que pretende plantear de coalición y cuando ve que hay una serie de ministros socialistas y uno comunista, él dice no. Y ahí es donde se rompe, digamos, de alguna manera, el plan que Armada, Milán del Bosch y algunos otros habían planificado. Y el hombre que teóricamente era el tonto útil se convierte en la persona que de alguna manera desmonta el 23F en tanto que no juega al tema, porque él decía que socialistas y comunistas en un gobierno de coalición con militares no entraba en su imaginación. Hasta ahora la tensión se mantiene en el hemiciclo. Tejero ha rechazado el proyecto de Armada y los diputados y periodistas siguen expectantes. No saben qué va a pasar y todos esperan al rey, máximo representante del ejército español. Su intervención es clave. A la 1:14 de la madrugada, 7 horas después de la irrupción de los golpistas en el Congreso, Juan Carlos I aparece en escena. Nos encontramos en el punto en el que Tejero para los pies a Armada y aún no sabemos nada del rey, pero hay una intervención clave esa noche. ¿Por qué se retrasa tanto el discurso del rey? Ese discurso estaba grabado desde las 9:30 de la noche. Ese discurso, claro, el rey queda como nuestro pacificador, nuestro salvador. Pero si se lee uno el discurso, es un discurso ambivalente. Está con la Constitución. Y está con la Constitución tanto si el que gobierna es Leopoldo como si el que gobierna es Armada. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. El rey, desde mi punto de vista, permitió que esa intentona golpista en el transcurso de las horas fuera produciéndose y no participó y no manifestó públicamente un posicionamiento en contra de la intentona golpista hasta que no vio cuál era el desarrollo del mismo, pero ya muy entrada la madrugada. No le gustaba tampoco el proceso de autogobierno que se estaba llevando en comunidades autónomas como la nuestra, como Cataluña, y sobre todo quería reconducir esa situación hacia posicionamientos mucho más cercanos al sector militar, a los golpistas. Por lo tanto, era un hombre que validó con su pasividad, pero controlada, la posibilidad del triunfo de ese golpe de Estado. Nadie se cree que el general Armada, que era el preceptor del rey, que ha sido el preceptor de Juan Carlos durante muchos años, se hubiera montado en un tinglado de estos sin el conocimiento del rey. ¿Hasta qué punto los compromisos fueron compromisos o fueron pues planes semicocinados? ¿Hasta qué punto una armada y todo el entourage que tenía el rey pues no habría estado hablando del asunto? Y un Milán del Bosch, que era un militar de mucho prestigio en el estamento y ante el propio rey, pues no hubiera dado recomendaciones o hubieran incluso hecho previsiones. Pero eso nunca se sabrá, por lo menos yo no lo sé. Yo creo que, y lo dije entonces, ese día estuvo bregando fuerte el rey. Yo es que lo podía palpar en las llamadas de Valenzuela y de sus adláteres, y que terminó como terminó. Y que terminó pues con una descalificación rotunda de los golpistas y una afirmación del restablecimiento del orden. El entonces diputado socialista José Bono también recoge en su último libro algunos datos que apuntan a que al rey Juan Carlos el golpe de Estado no le pilló de sorpresa. De nuevo, el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández, aparece como testigo de excepción de lo que ocurrió aquel día en Zarzuela. Hay otro momento que le relata Sabino, que usted documenta en este libro. Dice: el rey lloró el 23F cuando escuchó el tiroteo en el Congreso y me dijo que no esperaba tiros. No esperaba disparos, esperaba algo. Sabino me comenta, dice, entonces esperaba algo. Esa es la pregunta que se hace Sabino. Yo lo dejo así, y probablemente pues el rey tendría información
más detallada que la que podría tener yo entonces, desde luego que la que tengo ahora. Cuesta creer que en esa conversación entre Sabino y usted se quedara esa pregunta sin resolver. Bueno. Si esperaba o no esperaba algo, no siguieron comentando. Yo suelo decir lo que pienso. Y cuando me dejan tiempo, suelo pensar lo que digo. Sobre el 23 de febrero tengo claro que el rey Juan Carlos nos libró del golpe. Para mí, y creo que para muchos españoles, esa noche, cuando ordena a los golpistas que se pongan a sus órdenes y a favor de la Constitución, para mí es cuando empieza a ser el rey de todos. Termina el golpe de Estado y los implicados que protagonizaron el asalto al Congreso son detenidos. Arranca un proceso judicial lleno de incógnitas que también apuntan al rey emérito. Después del 23F, hay un juicio. ¿El juicio esclarece los hechos? Sí, eran todos los que estaban, pero no estaban todos los que eran. Bueno, algunos iban a declarar como testigos y al salir, al pasar por delante de los bancos de los acusados, por ejemplo Milans o Torres Rojas o alguno de los generales, decían, tú tenías que estar aquí. Bueno, entonces en ese juicio realmente no se aclaró nada, pues porque ya el propio rey había dicho al ministro entonces de Defensa, que era Alberto Liard, había dicho, bueno, esto no quiero que sea una caza de brujas, el banquillo de los acusados, los que han salido, y ni uno más. ¿El rey medió a favor de los golpistas? A la vista del relato de caos que a él le llegaba, pues cree que estos eran unos patriotas, y así se lo dijo al embajador alemán Lotharland. Le dijo, estos hombres han actuado por patriotismo. Y mostró, yo ya no estaba en la conversación, ni lo que ese Lotharland envió ese día a su metrópoli, a Alemania, el memorando, ponía que él había estado con el rey, y le había extrañado que el rey mostraba simpatía, comprensión con los golpistas, y que sí quería que las penas no se endurecieran. Con lo cual, el buen papel que desarrolló Leopoldo Calvo Sotelo fue que dijo, esta causa no va a terminar en la justicia militar, sino en la jurisdicción ordinaria al Supremo. La conversación que mantuvo el embajador alemán Lotharland con el monarca fue desclasificada en 2012. Cuenta el embajador que el rey planeaba interceder en favor de los golpistas. En 1982 el Consejo de Guerra absuelve a 11 de los 33 procesados, pero un año después el Supremo corrige al alza. Sube a 30 el número de condenados y eleva las penas. Milans del Bosch y Tejero se mantienen con 30 años de prisión, pero la condena de Armada pasa de 6 a otros 30 años de cárcel. Es el caso más llamativo, aunque luego el Consejo Supremo de Justicia Militar rebaja las penas de Armada y Milans del Bosch a 26 años y 8 meses. Ninguno de los dos las acabará cumpliendo. Armada pasa en la cárcel únicamente 5 años porque es indultado en 1988 por el gobierno de Felipe González. Y Milans solo cumple 9 años de condena por edad. Tejero fue el último en salir de la cárcel. Hoy, reconvertido en pintor paisajista, disfruta de una tranquila jubilación entre Madrid y Málaga y nunca ha dejado de defender su convicción franquista. La última aparición pública de Antonio Tejero se convirtió en un acto de exaltación franquista al presentarse entre vítores el día de la inhumación de Franco en Mingorrubio. Nos acercamos al tranquilo barrio madrileño en el que reside y comprobamos que su figura como golpista ha quedado bastante diluida entre sus vecinos. Lo comentan muchas veces los taxistas. Dicen, aquí vive Antonio Tejero. Pues hará unos 15 días o por ahí que lo he visto. He estado varias veces, pero verle creo que no lo he visto nunca. Verle no lo he visto nunca. Nos lo han comentado alguna vez los porteros de la zona o demás, o algún otro vecino, pero yo verle no lo he visto nunca. Yo le he visto en la iglesia, todos los domingos estuve en la iglesia, casi todos. Él va a misa también, con su mujer. El señor Tejero va alguna vez, pocas veces, en la misa que celebramos a las 11. Le conozco de saludarlo. Hola pater, que él me dice, yo le digo, hola, adiós, buenos días, buenas tardes. Sé que es el señor Tejero, porque es normal, todo el mundo le conocemos aquí. Todo el mundo le conoce y no son pocos quienes aún le reconocen y homenajean, incluidos sus hijos. Padre de 5, su ideología parece haber calado en ellos. Con el mayor comparte nombre y profesión. Antonio Tejero Díez fue destituido de su puesto en la Guardia Civil por conmemorar en 2014 el golpe en su acuartelamiento con una paellada a la que acudieron su padre y otros golpistas. Pero el hijo que más veces ha salido a defenderle es Ramón, el sacerdote de la familia.
Tejero obtuvo un permiso carcelario para asistir a su ordenación, que se convirtió en una exaltación del golpe de Estado. No creo que pagasen todos los implicados en el golpe, porque había una trama civil que dio dinero, colaboró y salió indemne de aquello, ¿no? Había familias importantes que habían contribuido a crear ese estado de opinión y a crear sobre todo apoyos a los golpistas, y esos no fueron juzgados nunca, pero los ejecutores del golpe sí pagaron, a pesar de que alguno salió antes de tiempo con algún indulto. Tejero, yo creo que ha pasado a la historia como el personaje o el tonto útil que utilizaron políticos y militares para intentar cambiar la línea de un Estado democrático que habíamos conseguido entre todos los españoles. Tejero tiene un papel muy lamentable en el golpe, porque fue un simple brazo ejecutor de no se sabe las fuerzas exactamente que le impulsaron a tomar la decisión. Quedó en un papel muy diluido como un guardia civil golpista, sin más entidad y sin más proyección que su noche heroica para él fue aquella, y se ha pasado un tiempo en la cárcel y se acabó. Yo creo que nadie se acuerda de semejante personaje ya. Las escasas veces que Tejero se ha pronunciado sobre el 23F lo ha hecho a través de sus amigos. Hemos quedado con uno de ellos, el periodista Luis Fernández Villamea, que conoce a Tejero desde hace casi 40 años. Sus caminos se cruzaron durante la intentona golpista. Luis Fernández Villamea es miembro fundador de la revista Fuerza Nueva e íntimo amigo de Blas Piñar. La amistad que además le une a Tejero se hizo visible hace unos meses, cuando el periodista leyó a los asistentes a una conferencia sobre el golpe de Estado una carta enviada por el teniente coronel en la que Tejero dejaba claro que el 23 de febrero de 1981 seguía órdenes del rey. He tenido ocasión de hablar con Tejero. Él no tuvo sufrimiento nunca, después de todo esto. Yo tengo la conciencia tan limpia y tan tranquila de que fui a las órdenes del rey para tratar de solventar una situación que en España estaba acabando con ella, que no tengo más remedio hoy que seguir con la conciencia tranquila y estar, hombre, pues hasta orgulloso de lo que hice, porque lo hice cumpliendo con mi obligación, nada más. Y en la misma nota que me mandó cuando yo di una conferencia ahora recientemente en Cartagena, que me dice eso, dice, oye, que nosotros fuimos allí, Luis, dilo por favor, a las órdenes del rey, y no íbamos para la investidura del señor Calvo Sotelo, que es el único que se benefició, y además nunca nos dio las gracias. Fueron a él porque sabían que era la persona que lo podía hacer muy bien, porque la operación, vamos a decir, militar fue una obra de arte, porque eso de tener a 350 diputados con senadores que había allí, con el gobierno en pleno, con infinidad de policía, ahí estaba toda la policía, había ahí por haber, de escoltas de todas y cada una de las personalidades que había allí, todo, y de tenerlo todo a raya, y que no hubo más que esos disparos del comienzo, e inmediatamente se calmaron las aguas, y allí no pasó nada en toda la noche. Pero, mire usted, naturalmente esa fue la gran obra de Tejero, que no hubo derramamiento de sangre porque él no iba allí a eso. En la cárcel hizo muchísimos amigos porque eran legiones las personas que iban a visitarle y le dieron muestra de cariño y de adhesión absoluta. Y ahora mismo, pues no sé, hace mucho tiempo, hubo un homenaje por ahí en Málaga, lo organizó un antiguo miembro de Fuerza Nueva, que era Juan León, y también pues hubo una adhesión tremenda, porque lo que en principio iban a ser un grupo de amigos entrañables, pues acabaron en 100 y pico. Mientras Tejero disfruta de una apacible jubilación, quedan todavía muchas preguntas por responder sobre el golpe de Estado. Alguna de esas incógnitas tiene como protagonistas un banco, un maletín y un atracador que apunta a los servicios secretos. Una de las grandes incógnitas que rodean el 23F se centra en la leyenda del hombre del maletín. Se señala al capitán de la Guardia Civil, Gil Sánchez Valiente, miembro del CSIC. Fue quien habría sacado del Congreso los papeles con el nombre del máximo responsable de toda la operación y los decretos que tenía que aprobar el gobierno de salvación liderado por Armada. Tras el golpe, escapa vía Andorra y regresa 6 años después.
es detenido y condenado por un delito de abandono de destino, pero no por implicación en el golpe, aunque se apunta que los papeles nunca habrían salido de España, quedando ocultos en una caja de seguridad del Banco Central de Barcelona hasta el 23 de mayo de 1981, justo 3 meses después del golpe. Es la versión de José Juan Martínez Gómez, el Rubio, el hombre que asaltó el banco para robar los papeles secretos del golpe de Estado. Conseguimos quedar con el Rubio. Nos relata cómo terminó protagonizando uno de los atracos más largos, 37 horas y con más rehenes, 300, que se han producido en el Estado, donde, según cuenta, el dinero no era la prioridad. Fue un contrato hecho con los servicios secretos, con el CSI, pero el motivo era recuperar unos documentos sobre el golpe de Estado, que era muy importante para la tranquilidad, dijésemos, del país, ¿no? Que era importante recuperar esos documentos, y más los fondos que nosotros pudiésemos sacar del banco. Y a las 9:20 de la mañana entremos, la gente empieza a entrar por pisos, como se había acordado. Yo entro el último, se cierran las puertas, doy 3 tirones en el techo y a partir de ahí se comienza la operación del asalto. Que hay 3 cámaras. Hay la cámara principal del banco, que es donde tiene el dinero, donde hay 2 cámaras más, y después hay 2 cámaras de alquiler a los clientes, de cajas particulares. En una de las 2 cámaras, ¿no?, está la 156. En este punto nos preguntamos, ¿qué había en la caja 156? ¿Con qué se iban a encontrar el Rubio y el resto de atracadores? Lo que vi cuando lo tuve en mi mano, la monarquía estaba muy implicada en el golpe de Estado. Un simulacro de golpe de Estado, porque fue para quitar a los generales que más molestaba a la monarquía en aquellos años, para instaurar la monarquía con más fuerza, porque en aquellos años, tal como estaba el país, la cosa no la tenían muy clara. Había que dar un golpe de tensión, había que parar, porque toda la gente estaba muy desenfrenada. Muchos atentados, muchas muertes militares, guardias civiles, policías, los militares muy rebotados, y no olvidemos 40 años de mando de esta gente. ¿Me entiendes? Que no todo estaba ni con la monarquía ni por la democracia. Y entonces, claro, eliminó a los 3 generales y a un comandante de los servicios secretos españoles, que eran muy importantes. Una vez conseguidos los papeles, el Rubio relata cómo lograron sacarlos y entregárselos al enlace que tenían con el CSIC. Tras ser detenido, la prensa de la época recoge sus primeras declaraciones, en las que hablaba de que un hombre sin identificar le encargó en Francia que cometiera el atraco. Una versión que leyó en el Congreso el ya presidente Calvo Sotelo, aunque tras días aislado asegura que la presión y el miedo le hicieron cambiar de versión. Cambié toda la versión original y la que fue leída por el presidente del gobierno en el Congreso, el 28 de mayo. Los 7 folios que desaparecieron de las declaraciones primarias, que eso al final desapareció totalmente del sumario, donde se reconocía a toda esta gente que ya sabía cómo eso se pagaba, y entonces fue cuando cambié la versión. Que se investigó nada, yo corté la declaración, ahí se quedó todo. La condena 22 años, de 4.532 años, 2 meses, 7 meses y 2 días. Puedo decir 2 cuestiones. Una, cubrí el tema frente por frente del banco. Estuve todas las horas que duró el atraco. Investigué qué es lo que había detrás del atraco. No había ninguna historia de documentos. Pero además, para ratificar mi teoría, hice una cosa tan fácil y sencilla como contactar con el señor Sánchez Valiente. Sobre la figura del capitán Gil Sánchez Valiente se cierne un gran misterio. Lo único que se ha podido comprobar es que entró en el Congreso el 23F. ¿Quién fue realmente este guardia civil que huyó de España tras el golpe de Estado? Uno de los miembros del CSIC, más conocido como el hombre del maletín, que luego se dice que en ese teórico maletín llevaba los decretos que se iban a establecer nada más aprobado el nuevo gobierno que iba a presidir a Alfonso Armada. No solamente contacté con el señor Sánchez Valiente, sino que hice el recorrido que él hizo cuando se fue de Madrid. Estuvimos en Andorra, estuvimos en Francia, y en ningún momento el señor Sánchez Valiente acredita
que tuviera relación con el tema del Banco Central, ni que en el Banco Central hubiera ningún tipo de documentos. Yo desde el año 2009, que hago el primer documental, resulta que a mí no ha venido nadie a rebatir de lo que yo estoy contando es incierto o no aporto, ¿no? Ya las pruebas se aportan por sí solas. Pero el caso del atraco al Banco Central de Barcelona no es la única incógnita que planea sobre el 23F. La Ley de Secretos Oficiales impide el acceso a información clasificada, a no ser que el correspondiente gobierno lo permita. Por ahora, y a pesar de los intentos de algunas formaciones políticas, toda la documentación permanece oculta. Lo mismo sucede con el sumario del caso. Es cierto que sobre el 23F aún queda mucho por conocerse. De hecho, hay muchos documentos clasificados que siguen sin ver la luz debido a la Ley de Secretos Oficiales. Durante su mandato como presidente del Congreso es cierto que se desclasificaron algunas de esas informaciones. ¿Qué destacaría de toda esa documentación que se conoce y qué es lo que puede quedar aún clasificado? Yo comprendo que para hacer un programa sobre el 23 de febrero conviene hablar de que hay aspectos oscuros, secretos. Yo creo que no hay. ¿No hay? No. ¿Y Mire, por qué no se puede conocer esa información? No, perdone. Hay una sentencia del Consejo de Guerra y una sentencia del Tribunal Supremo que lo aclaran. Siendo presidente del Congreso, repartí a los periodistas el acta. Les entregué los desperfectos que produjeron aquí los golpistas. En el Congreso de los Diputados no hay ni un solo documento clasificado y secreto. Esa es la realidad. Es verdad que puede darse la circunstancia de que en el juicio de las intenciones y de las interpretaciones de algunos hechos no haya coincidencia. Lo grave, lo importante lo sabemos. Lo demás creo que son minucias. Tras el asalto al Congreso, varias informaciones apuntaron a que el director de Seguridad del Estado, Francisco Laína, había intervenido en las conversaciones entre los golpistas y el exterior. El periodista Antonio Rubio tuvo acceso a una de ellas, la que mantuvieron el único civil procesado por el golpe, Juan García Carrés, y el teniente coronel Tejero. Nada se sabe del resto de grabaciones. ¿Dónde están las grabaciones que se produjeron durante el 23F? Porque toda la llamada externa al Congreso se grabó y todas las llamadas del Congreso al externo se hicieron. Tanto es así que en su momento publicamos las conversaciones entre García Carrés y Tejero, cuando Tejero estaba en el Congreso. Y García Carrés fue el único civil imputado y el único civil condenado. Por lo tanto, todo ese material forma parte de la historia de los españoles. Tenemos que saber definitivamente si el rey estuvo o no estuvo. Y la mejor forma de aclarar esa cuestión y de darle a cada uno el papel que realmente tuvo es desclasificar todos los documentos. La historia en este país debe conocer qué pasó y cuál fue el papel de cada uno. Si alguna vez se descubre todo esto y los secretos oficiales dejan de ser secretos y posiblemente pues no haya ningún tipo de responsabilidad, pero sería bueno conocerlo, sobre todo para que generaciones posteriores a la nuestra conozcan el papel de cada uno en todo esto, ¿no? Dice que se sabe más o menos todo sobre el 23F, pero cuando usted apunta a la mano del rey, se le echan encima. Lo que ya no se puede decir es que al rey le dieron un golpe. El rey paró un golpe que él había puesto en marcha. Si es que esto es así de simple. Él había puesto en marcha un golpe de gobierno, no un golpe militar. Precisamente para que no hubiese golpes militares. El golpe militar no triunfó, pero la figura del rey salió fortalecida. Ganó desde luego su batalla frente a Suárez. Hemos tratado de arrojar un poco más de luz sobre el papel que pudo jugar Juan Carlos de Borbón, pese a la opacidad que sigue reinando sobre el 23F. ¿Sabremos algún día realmente hasta dónde llega la mano del rey?